Él, entre otras cosas, fue ministro de Educación, hombre del Parlamento, hombre que defendió nuestras Malvinas, las sigue defendiendo, pero también, y mira para adelante, sin dejar mirar para atrás. Gracias, Filmus. Muchas gracias. Hola, un gusto estar acá con vos. ¿Qué país hay que hacerse cargo? Bueno, yo escuchaba ayer a nuestro presidente hablar de un país de fantasía. Estamos acostumbrados, nosotros como diputados todos los años escuchamos el 1 de marzo cuando se inauguran las sesiones las opiniones de Macri, los discursos de Macri, el último un poco exaltado, Muy exaltado, planteándonos un país que no es el de la realidad. Recordemos, te digo algunas frases, sí. Lo peor ya pasó, Sí. Empezó el crecimiento, estamos hablando de un crecimiento invisible, dijo en algún momento, sí. Planteó una Argentina inserta en el mundo, que iban a llegar este año el récord de inversiones. Bueno, prácticamente todo lo que dijo no se cumplió. Y lo que planteó ayer es interesante porque estuve leyendo, es un trascendido, no vi el documento, pero estuve leyendo sí. Algunos de los elementos y dice que el país está en mejores condiciones de crecer. Hoy el titular de los diarios, no sé si viste, que cayó 3% el PBI. ¿Cómo están en mejores condiciones? Bueno, yo ayer lo escuchaba al presidente electo, estoy hablando de Alberto Fernández, en una conferencia de prensa abierta en México, precisamente subrayando esto que está señalando. Y hoy, el salto del PBI, que no llegaron inversiones. Y hoy es interesante otro contrapunto. Dice, nos estamos yendo a casa con las manos limpias, y el titular en ámbito financiero, el titular dice, se fugaron 84.000 millones de dólares. Bueno, no lo tienen en las manos, lo deben tener en las cuentas, pero está claro que esa plata la tenemos que pagar todos los argentinos en deuda externa para siempre. Así que decir judicialmente está complicado el hoy presidente. Después del 10 de diciembre hay una serie de causas que lo esperan al menos en Comodoro Pi para dar explicaciones. Sí, empezando por la del correo, donde claramente tiene responsabilidad. En el territorio que conocés y mucho, que tiene que ver con la cultura, con la educación, ¿qué país desmantelaron, desguazaron en estos 4 años? Bueno, voy a empezar por la educación. La educación realmente ha recibido un golpe muy fuerte, en primer lugar porque Argentina había aprobado entre el 2003 y el 2007 un conjunto de leyes, la ley de educación técnica, la ley de los 180 días, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, la ley de educación sexual. Te estoy hablando de 5 leyes que debió haber aplicado este gobierno y no aplicó ninguna. Por ejemplo, en financiamiento educativo bajó del 6,1% que teníamos al 5% del PBI, un punto del PBI, lo que es enorme. En el caso de la ley de financiamiento educativo no cumplió con la paritaria docente y tuvimos entonces mucho menos que 180 días de clase. En el caso de la ley de educación sexual no dio ningún paso para que se cumpla en todo el país. Y en la educación técnica, esa ley fija el 0,2% del presupuesto para la escuela técnica y no lo cumplió ni siquiera en la mitad. Así que lo que habría que hacer es volver a cumplir leyes que incluso ellos mismos cuando eran oposición las votaron, porque fueron leyes de mucho consenso, política de Estado, y hoy en día hay que ponerse al hombro. Acordate, por ejemplo, te voy a decir 2, 3 temas. Los 3.000 jardines de infantes. ¿Te acordás que nos dijeron, bueno, tal cual, terminamos con fútbol para todos y vamos a construir 3.000 jardines? No están en ningún lado, ni 10. Plantearon como objetivo principal una segunda lengua en las escuelas. No existe. Dejaron de distribuir los libros. Argentina producía 143 millones de libros en el 2015, ahora produce 42 millones de libros. Vi una foto en la destrucción de los libros editados. No quiero hacer comparaciones históricas de momentos brutales de la historia, incluso internacional. Inconcebible. Sí, lo vimos a los docentes revisando los containers para salvar esos libros, que no se justifica de ninguna manera. La razón de por qué los tiraban era que todavía no estaban las autoridades anteriores. Pero el libro en manos de un chico es una herramienta enorme para... Yo digo, en el medio, generaciones que se van y se la pierden. Generaciones que se la pierden. El colegio, la formación técnica, generaciones... Y yo digo, pensar en esto del país que viene. Cuando ustedes llegaron al gobierno, el país también estaba desarmado. Había deuda, se recompuso como se pudo. Digo, ¿cuál fue el trabajo? Y a partir de ese trabajo, ¿se podrá reconstruir lo que viene? Sí, ¿A modo de espejo, digo?
Sí, yo creo que no hay que mirar el 2003 en forma nostálgica. No. No tenemos que hacer lo que hicimos en el 2003, mira, sino interesante. cómo se hizo en el 2003. ¿Cómo se hizo? Ahí va. ¿Qué se hizo? Soluciones originales para un momento muy difícil. Perfecto. Si repetimos las soluciones del 2003 en otro mundo y en otro país, es una mirada nostálgica que no tiene sentido. Pero sí hay que tener la creatividad y el coraje. Yo escribí hace poquito justamente recordando a Néstor Kirchner el coraje que él tuvo para enfrentar en forma muy original la renegociación de la deuda y el pago del Fondo Monetario. Fue muy original. ¿Y lo ves en Alberto el mismo espíritu? Por supuesto que sí, porque él fue justamente nuestro jefe de gabinete, él fue el que coordinó todas esas políticas. Yo creo que Alberto es, sinceramente, la decisión de Cristina de colocarlo a Alberto como primero en la fórmula es una decisión muy, muy, muy importante, porque Alberto es el que tiene, por un lado, la experiencia, pero también la capacidad y la creatividad, te insisto, para tener, por ejemplo, como está haciendo ahora respecto del hambre, soluciones muy urgentes, porque el próximo gobierno va a tener que tener, como dice la poesía, ¿no?, un ojo mirando en lo inmediato, las urgencias, el hambre, la pobreza, la indigencia, la necesidad de reabrir las escuelas, y por el otro lado, una mirada a mediano y largo plazo para cambiar un modelo productivo y tener un país que crezca y al mismo tiempo distribuya mejor los beneficios del crecimiento. Te mencionaba lo de Malvinas porque vos tuviste un rol también importante para seguir no solamente protegiendo la soberanía o reivindicando la soberanía, sino tratando de entender bilateralmente y buscarle una salida diplomática. Han entregado todo. Sí, bueno, tenemos en estos días justamente algo que es inconcebible. Haberle otorgado al gobierno de Reino Unido un vuelo desde San Pablo a Malvinas, cuando en realidad ese vuelo tiene que salir de Argentina. Para nosotros es un vuelo de cabotaje. Entonces estamos de acuerdo en tratar de apoyar la conectividad de las islas. Aguardame un segundito, tengo una noticia de último momento que tiene... Todo el día presento noticias. Hay noticias más lejos y más... ¿Cómo dijo Alberto? Bien. Me decían los de Malvinas. Han entregado todo. Sí, te decía que como comenzó la gestión de Mauricio Macri, fue el primer presidente, tenerlo en cuenta, el primer presidente que cuando da el discurso inaugural no menciona como un objetivo del gobierno la recuperación de la soberanía sobre las islas. Y muy poco tiempo después firmó un acuerdo que se llamó Fonador y Duncan, que es un acuerdo entre los vicecancilleres en los cuales Argentina dice que tiene que liberar las condiciones para el desarrollo económico de las islas, no tomando en cuenta que la principal condición es justamente la usurpación. Entonces, está claro que Argentina hace todo lo que quiera el Reino Unido a cambio de nada. Esto que te decía recién, del vuelo que va a empezar ahora, en pocos días. Para Malvinas. De San Pablo a las Malvinas, sin ser un vuelo que nosotros ofrecemos si queremos, que sea desde Argentina a las Malvinas, sin ningún problema. No quiero... no solamente decirte gracias y agradecerte. El otro día cuando invitaste a Santolaya desde tu casa junto con Alberto tocar en representación de todo lo que significa nuestra cultura, cómo escondieron toda la movida de los últimos años, o gigantes como Santolaya, por ejemplo, digo, ¿no? Los ignoraron, no les dieron bola, cerraron canales de posibilidad para pensar cultura. Imperdonable. Bueno, pero también lo más lindo del caso que fue una situación realmente linda, es la disposición de alguien que va a ser presidente al otro día, de dedicarle el día anterior totalmente al tema cultural. Yo te aseguro porque empezamos al mediodía y eran las 9 de la noche y seguíamos charlando, tocando, cantando, que el 80% del tiempo Alberto escuchó admirado las palabras de Santolaya. No me cabe la menor duda. Porque realmente para ser presidente también hay que tener ese tipo de sensibilidad que lo tiene respecto del arte y en particular respecto de la música Alberto. Así que fue un orgullo enorme que justo ocurriera en mi casa. Te agradezco que nos ayudes a pensar en voz alta. Lo mejor para vos. Gracias, como siempre. No te vayas. Estás en Crónica Televisión.